Saint Seiya. Oh, Saint Seiya. Creo que el mes de abril fue una locura para el fandom a partir de la salida de su nueva adaptación live action. Hay un montón de que hablar al respecto, desde la cacería de brujas que se están generando con un extremismo de fans que atacan a aquellos que no les gusta el largometraje, así lo digan de manera respetuosa, como así también grupos que agreden verbalmente a aquellos que la disfrutan. La verdad que el tema visto desde afuera es excesivamente fascinante y algo deprimente, pero intentemos juntos ver el por qué las cosas son así. Por lo que, hola y bienvenido a PBZ. Hoy vayamos por partes en este video que no intenta decirte objetivamente, entre comillas, que la película está bien o mal, ni nada por el estilo, ni que lo que vayas a escuchar acá como mi interpretación lo pienses que es una verdad absoluta, ni nada. Solo quiero que tengamos un simple intercambio donde los dos, por ahí, entre mi análisis y tus comentarios, salgamos aprendiendo más o ampliando nuestras perspectivas. Así que, empecemos. Saint Seiya es una franquicia que tuvo su boom cultural en los 80s y en los 90s según la región geográfica de la que hablemos. Si bien no es una franquicia muerta en lo comercial, lejos están sus días de dominar los mercados. Eso no quita que ha conseguido grandes logros, teniendo un impacto cultural en América Latina y Europa que le permitió construir un fandom que se perpetúa en el tiempo, y ni hablar en los 80s cuando este muchacho fue el juguete más vendido de todo Japón, tarea poco fácil de conseguir. Podríamos decir que esa es la prueba física del potencial de la franquicia en el mercado. Tal vez uno de los grandes fracasos es que debido a un contexto re complicado jamás logró conquistar Estados Unidos, que más allá de cómo nos sintamos respecto a esa gente, son una gran fuente de ingresos, además de que al llegar a ese público se multiplica la capacidad de alcance en otros territorios. Seiya es una anomalía en el sentido que tiene algo de fanbase en todos lados, menos en uno de los dos mercados más grandes del mundo y para el colmo el que más financia producciones audiovisuales. En los 90 intentó 2 veces conquistar con proyectos alternativos y nunca despegaron, y en los 2000 la serie llegó ya muy tarde con una animación envejecida y censurada a no más poder. Y luego en una campaña con una última reinvención se intentó llegar a un nuevo público desde el CGI. Entendible, después de todo Toei junto a un estudio francés ya lo había logrado con Ladybug, pero también a esta entrega le fue mal. Netflix no tuvo interés en seguirla, por lo que la segunda temporada lleva a Crunchyroll y habiendo pasado un mes desde su emisión no tenía ni puntaje en Estados Unidos. No fue hasta que el fandom latino radicado en ese país que se organizó para intentar empujar el ranking y las reseñas que consiguió resultados que ahora se ven reflejados en la web. Por otro lado, en el mundo el público que queda de la franquicia se va envejeciendo, por lo que está costando sostenerlo en el tiempo. Los mismos números lo dicen, cada vez se consume un poquito menos. Es natural, pasa. Son muy pocos los títulos que se mantienen y van creciendo a lo largo de las décadas. He-Man teniendo 2 series nuevas para 2 targets distintos, fans viejos y conseguir fans nuevos, y 3 líneas de juguetes, parecía que volvía con todo y sin embargo se encuentra nuevamente en la cuerda floja, con ya una de sus series canceladas y básicamente de las 3 líneas de juguetes solo queda una porque las otras 2 están muertas. Franquicias como Transformers han logrado sostenerse a partir de grandes cambios como lo fueron Beast Wars y la película de Michael Bay, que han tenido además de ventas estúpidamente enormes algo muy importante: ampliar la base de fans y el interés del público general. Tanto así que Hasbro puede vender en cualquier local una figura de este personaje que no sale en pantalla hace 16 años y de hecho vende muy bien. Y la verdad es que Saint Seiya no está ahí. Los distintos proyectos han logrado que nuevos fans en humildes cantidades entren, pero ¿cuándo fue la última vez que logró tener un impacto enorme en la cultura? ¿Cuándo fue la última oportunidad donde alcanzó al público general y pasó a estar en boca de todos? Miremos Dragon Ball, todas sus películas fueron taquilleras en el mundo, recaudando millones. Su serie nueva hizo que chicos y grandes se juntaran a verla. Pudimos encontrar millones de productos en los kioscos, plazas a lo largo de América Latina con niños y grandes reunidos para ver a Goku salvar el mundo una vez más en pantallas gigantes. ¿Tiene Saint Seiya eso? ¿Ha logrado ese nivel de convocatoria? ¿Está tocando ese público general con tanta fuerza? ¿Tiene la misma huella cultural que otros títulos de diversos orígenes hoy en día? La realidad es que no. Por un lado no tiene por qué buscarlo, no es necesario. Puede seguir siendo de nicho y morir naturalmente con los años, pero tampoco está mal que intente ser relevante una vez más a nivel cultural masivo, y el salto al live action puede ser ese punto de inflexión. Lo fue para Transformers, ni hablar de personajes que antes nadie registraba de Marvel como lo era Iron Man o algunos personajes de DC, algo que el mismo productor de Toei Animation, Ikezawa, comprende. El cine puede llegar a un público más amplio. No por nada, por 10 años intentó poner el proyecto en marcha.
El live action rompe el techo de la animación, abre las puertas a públicos generales que ese medio animado simplemente no les va en primer término. Puede llegar a un público nostálgico, como así también a uno totalmente ajeno al mismo y que va a ser un fan nuevo. A la fecha de realización de este video no tenemos datos concretos de los resultados totales de la película de Saint Seiya. Sabemos que no es una locura en ventas en nuestra región. Lo único que sabemos con certeza es que en muchos fans está generando amor, en otros rechazo, pero también hay una cuestión de indiferencia por gran parte del público general. Podemos notarlo con ciertos números. En su fin de semana de estreno en Argentina vendió la mitad de entradas que Legend of Sanctuary, película que por cierto en la región hace unos años no fue considerada un éxito. El nuevo largometraje en este país no llegó ni a 300.000 personas. En México, el bastión de Saint Seiya en Latinoamérica, y donde debería conseguir los números más altos, quedó tercera contra dos películas que ya llevando semanas estrenadas recaudaron más en dicho fin de semana que la película de Los Caballeros, siendo el estreno, la novedad, lo nuevo. Se nota un cierto sentimiento de apatía en el público, por ahí el tiempo demuestre lo contrario, pero como impresiones generales tenemos eso por ahora. Pero ¿por qué se está dando esto? ¿Por qué existe en el público la indiferencia o el estrato? ¿Por qué hay todo un grupo de fans que realmente quieren que la película fracase? Bueno, las causas son múltiples, pero creo que de lo primero que tenemos que hablar es de adaptaciones, algo muy controversial, en especial para esta película. Muchos de los aspectos negativos hacia la misma, o incluso que generan indiferencia, es que el material promocional y parte del boca en boca habla de la ausencia de una buena adaptación por parte de este nuevo largometraje. Pero, ¿qué define a una adaptación? Una adaptación no se trata solo de transcribir palabras por palabra a la pantalla grande, un texto, ni tampoco en cambiar toda la trama. Se trata de traducir una historia a un lenguaje totalmente distinto, el cinematográfico. Es decir, que lo que ya conocemos entre en juego con una dirección de arte, cinematografía, edición, actuación, diseño de sonido, efectos especiales, partituras y mucho más. Cuando vemos una película desenvolverse, estamos viendo estos componentes trabajando juntos a la par con el fin de comunicar ideas y emociones de una manera rápida e intensa en relación a, por ejemplo, un libro que se usa de material base debido a los tiempos y recursos que maneja el cine, incluso agregando cosas que el material original no puede desde su medio oriundo, como por ejemplo una musicalización que acompañe el sentimiento de la escena. Todos estos son elementos que potencialmente vuelven atractivos y más amplios a este medio con la audiencia. Pero ¿una adaptación tiene que ser fiel? En un principio, por definición, la adaptación cinematográfica es un proceso intertextual afectado por muchos factores económicos, culturales y prácticos en lugar de ideales de fidelidad, y ha sido así desde el génesis artístico y comercial del cine. En simples palabras, en mayor o menor medida siempre se observa una reescritura constante en la propagación de adaptaciones en este medio. Es necesario para que sea coherente y viable. Ahora, que sea muy diferente o muy similar hace que un producto sea mejor o peor, difícil de decir. Creo que es una situación de caso en caso, porque por ejemplo, por un lado tenemos títulos que hacen todo lo posible para capturar la totalidad de una obra en una cinta, como lo fue el ejercicio cinematográfico sobrehumano que es El Señor de los Anillos, uno de los mayores exponentes del cine occidental, una verdadera obra maestra que honra y celebra todo lo que Tolkien plasmó en sus páginas hace tanto tiempo, amada por todos, hasta los fans más hardcore de la saga, y que abrió a la cultura moderna este clásico mundo literario. ¿Hay cambios? Sí, pero son pocos y entendibles, y de nuevo, necesarios para saltar al cine. Pero del otro lado de la discusión podemos tomar de referente a Steven Spielberg, un director que no se preocupa mucho por el material de base que adapta, y en algunas oportunidades nos encontramos con películas perfectas como lo fue Jurassic Park, que poco y nada tiene que ver con su libro, pero ambas son experiencias brillantes de vivir. Pero también tenemos Ready Player One, el cual le quita toda la poca sustancia limitada que tenía la novela, volviéndola una mediocridad absoluta que solo sobrevive de referencias y que ya nadie recuerda. ¿Por qué una se volvió un clásico del cine y la otra fue olvidada a los meses de su estreno? No es una simple respuesta, pero creo que en gran parte tiene que ver con dos cosas. Por un lado es la ejecución general del largometraje, más allá de qué tan cercano o alejado se encuentra del producto, pero también tiene que ver con lo que uno como audiencia trae a la película. La autora Elif Censor explica que en el cine podemos pensar la noción de paratextos e interpretarla como una de las claves de todo este asunto. En el cine, los paratextos son todo aquello que la audiencia tiene y aporta como sujeto consigo al momento de ver un largometraje. Esto va desde sus ideas preconcebidas e incluso su forma de ver el mundo. Dichos elementos cumplen el rol de mediación entre la audiencia y la película, moldean nuestras expectativas, la forma en que respondemos al largometraje e incluso la reputación colectiva que la película va construyendo, así conozcamos o no el material original.
El If explora esta idea pensando en la transposición de libros al cine, es decir, el pasaje de un medio donde el lector básicamente tiene que imaginar todo a otro donde esa realidad es interpretada por la visión de un director y su equipo. Esto genera que intrínsecamente siempre haya un cierto nivel de insatisfacción. Ahora, si bien adaptar un libro tiene sus propios desafíos para satisfacer a su audiencia, Saint Seiya es diferente, es un manga y un anime, es decir que estamos trabajando con muchos elementos que condicionan todavía más a una adaptación. Culturalmente sabemos cómo se ven los Caballeros del Zodiaco e incluso cómo suenan. Si yo te pongo la pantalla ahora en negro y escuchas esto, o incluso esto otro, no necesito aclararte de dónde salen dichos sonidos y cuáles de los caballeros, además de que ya sabemos que no son intercambiables entre sí. Eso es porque ambas franquicias ya tienen fuertes cimientos audiovisuales en el imaginario colectivo, lo que hace que alejarse demasiado pueda ser problemático para gran parte de la audiencia. Para el colmo, adaptar manga es algo realmente nuevo en la industria y he notado que un gran problema que existe entre los argumentos y contraargumentos detrás de largometrajes y si es o no una buena adaptación es que muchos intentan hacer un paralelismo con las películas de cómics para justificar que es aceptable que la historia sea totalmente diferente, mientras que otros demandan que debería ser una historia fiel porque es lo esperable. Si Harry Potter pudo, ¿por qué Saint Seiya no? Y ahí me parece que ya es el problema, la naturaleza del material original. Me parece que es más fácil poder aceptar los largometrajes de cómics reinventándose porque es parte de la naturaleza del medio. Los personajes son reboteados, las múltiples continuidades conviven e incluso en una serie unitaria de más de 700 números, por ejemplo, los escritores y artistas van cambiando, modificando el arte, el estilo y hasta el sentido de la obra. Los cómics, por naturaleza, son flexibles. Así solo leas, no sé, Amazing Spider-Man, la versión original de Lee y Ditko, difiere mucho de lo que se convierte la obra en los 90 con McFarlane y ni hablar de los 2000 con Dan Slott, y técnicamente siempre son los mismos personajes. Pero incluso en ese contexto de reinvención constante desde el material de origen, estos tres mantienen una silueta similar y reconocible. La única vez que uno de ellos intentó alejarse demasiado del diseño de la araña, sin razón alguna, fue tan criticado que terminó teniendo en su secuela una réplica perfecta de lo que era el traje en los cómics en ese momento, como para compensar y tratar de recuperar un montón de audiencia que se había perdido. También hay otros ejemplos, así como el Joker de Ledger. Es totalmente diferente a la visión original del personaje, a grandes rasgos, pero sigue teniendo la cara blanca, se pasea siempre con una sonrisa y un smoking violeta. Los cómics, al tener un elemento visual, están más condicionados por lo estético y no tanto por la historia, debido a todo esto que ya dijimos. Con los libros es lo opuesto, la historia es una sola, hay generalmente una visión única del desarrollo de los hechos, pero el soporte visual está más en la imaginación del lector. Por eso nadie puede decirte que este Hobbit es menos Frodo que este otro. Ambos respetan la descripción de Tolkien. El manga y el anime están en un punto intermedio extraño. Saint Seiya es la visión de Masami Kurumada. Hay una sola versión de la historia, a lo sumo hay una adaptación con sutiles cambios y agregados, pero que al final del día sigue siendo fundamentalmente la misma secuencia de eventos. Seiya y todo el mundo del manga y anime tienen una historia única como los libros, pero una estética definida como un cómic. Pero en nuestro caso, el anime a su vez, al ser tan importante para la identidad de la franquicia internacionalmente, genera que también hasta el sonido de Saint Seiya sea condicionado por cómo lo entendemos. Eso quiere decir que las preconcepciones del público dedicado a la franquicia y también el público más general va a ser otro. Hay todavía más limitaciones que en un libro o en un cómic. Y este largometraje decidió dos cosas muy puntuales respecto a eso. Cambiar totalmente la estética fuera de dos cosas y cambiar la historia. Personalmente no creo que sea algo intrínsecamente malo, pero soy fan de Transformers, por lo que para mí Bumblebee se puede ver así, así o asá. Creo que respecto a esta película deberíamos poder analizar tanto la historia como la estética por sí mismas, su mérito propio, y también debe ser en relación a la identidad que forjó Saint Seiya en la cultura general. Así que bueno, ya sabemos lo que sigue. Creo que este es un elemento controversial respecto a qué define Saint Seiya como franquicia. Podemos pensar desde lo emocional o lo temático qué define a los caballeros. De hecho, la película llega a ser hasta molesta en lo tanto que quiere que te quede claro. ¿Te das por vencido? ¡Nunca! ¡Ríndete! ¡No! No sabes cuándo rendirte. Sí. Pero, ¿eso es todo? ¿Es una película de Capitán América Saint Seiya? Oye, no te rindes jamás, ¿cierto?
Nos guste o no, las armaduras que tal vez queremos pensar que son un concepto superficial, la verdad es que son parte central de la identidad de Saint Seiya. Es lo que la separa de otras series, es la razón por la que nosotros la conocemos en primer lugar. Toei y Bandai vieron el potencial del concepto y financiaron la adaptación animada para vender a lo loco. Es la razón de ser de muchas de las series modernas, una excusa para revenderte este caballero dorado. Y a diferencia de Saint Seiya Omega, que se encontraba en la necesidad de crear algo nuevo al ser una secuela del clásico, y miren cómo le fue al ojo público, con este nuevo largometraje estamos adaptando el génesis de la obra en el mundo real, por lo que tiene que existir cierta coherencia visual reconciliable con el origen de todo. No igual, pero ciertos elementos visuales deben sostenerse. Eso es lo que diferencia a buenos diseños como el de Iron Man, que por un lado se apega a la realidad, pero las siluetas generales y los colores del cómic se encuentran reflejados en esta nueva interpretación. Yo como audiencia puedo conectar estas ideas. Incluso ahora es más fácil porque vivimos en un clima cultural que tiene mucho menos miedo a aceptar diseños más apegados al material de base. No por nada, con el cambio de década, Optimus pasó de verse así en los últimos 10 años a verse de esta otra manera más similar a su imagen más icónica. Vivimos en una sociedad donde el público general puede aceptar y esperar con ansias el cierre de la historia de un mapache espacial. Me parece que estamos más entrenados culturalmente para aceptar conceptos más extravagantes desde la historia y lo estético. Creo que después del desastre de Sonic y su diseño con sensibilidades de los 2000 en pleno 2020, es la prueba perfecta de esto que estoy diciendo. El hiperrealismo en los diseños pasó de ser la norma a un problema de marketing y ahora Sonic se ve así, no igual, pero similar. También podemos mirar a Elita Battle Angel, encuentro un punto intermedio entre repensar la estética para modernizarla en términos cinematográficos, pero si yo la veo me doy cuenta que es el personaje del manga. Personalmente creo que los diseños de Caballeros de Zodiaco, el inicio, no representan visualmente lo suficiente la estética de Saint Seiya en su estado más mainstream. Sí, si conocemos la franquicia un poco más por dentro, claramente se puede ver el linaje estético del diseño que vemos en pantalla, pero si a lo que se apunta es llegar a un público general que incluye la gente que solo vio la serie de chico en pleno boom cultural, no puede ser que lo único que encontremos en común con la estética clásica es que los hombros emulan un poco la silueta del cloth y ponele que está medio escondido el segundo casco dentro del producto final, pero si prestas demasiada atención. Personalmente creo que cuando tu armadura en un título que históricamente es la franquicia de armaduras y el ropaje del protagonista se ve más como un live action de una serie que fracasó al principio de los 2000 como lo fue Knights of Tir na Nog y no tanto como Saint Seiya, estamos fallando en algo. Y no lo digo de forma despectiva, se ve más como la versión live action de esta otra serie. Es fascinante, la máscara que se cierra, el Pegaso y el dragón centrales en el pecho y en la cabeza. Shiryu, ¿así te vas a ver en la segunda película? La diferencia es que Tir na Nog intenta hacer una serie con estética medieval europea y Seiya no es nada de eso. Y realmente es una lástima, si bien los V1 del anime son un producto que han envejecido y son parte de una época en concreto, la filosofía detrás de ellas que nos llevaron de esto a esto otro creo que era la correcta. La armadura de Seiya animada está inspirada en los soldados hoplitas de la época clásica. Te son familiares esos colores. El cinturón hecho de las alas en el manga evolucionó a un punto intermedio entre esa idea y la parte inferior de un linotórax hoplita, que además estos soldados llevan un ropaje hecho con material textil, como si fuera una tela o un paño. ¿Cómo se le decía eso en inglés? Ah, sí, cloth. No digo que tendrían que haber puesto al Mangekyo en esa ropa literalmente, pero ¿por qué no buscar inspiración de la cultura en la que está basada la mitología de la serie para encontrar la forma de modernizar los diseños del anime y el manga? La armadura de Seiya es visualmente aburrida. En una película que es muy oscura, el personaje no destaca, es un personaje gris en un escenario gris. No llama a tus ojos, está tan sobrecargado que los movimientos se sienten torpes y cuando lo ves en cuerpo completo se siente desequilibrado en el diseño. Mirá esas piernas en un plano general, se ven muy chiquitas. Las manos tienen un diseño tan raro que en un primer plano parece que está usando esos guantes como los de Majin Buu. Irónico, considerando el enfoque que se le da desde la cinematografía de la película a la importancia de los puños desnudos de Seiya como símbolo de su fortaleza, de su primer paso a ser un caballero. Por eso me enfocan en primer plano los puños de Seiya en momentos clave y no puedo verlo, sino que veo un fangote gris con algunos detalles dorados de mierda. Con el Fénix pasa lo mismo, la degradación de color en la película es tan chota y oscura que no te podés dar cuenta que la armadura tiene un azul hermoso hasta que la vimos en persona con una iluminación natural en el cine japonés. El casco de Ikki, sí, lo voy a llamar Ikki, mantiene la cresta de su cloth, pero el casco es gigante y algo
algo incómodo? Sí, de hecho es enorme. Los personajes con las armaduras tienden a no moverse naturalmente por los limitados que están en el cuerpo. Por ejemplo, miremos esta pequeña escena en Tú sabes, el clímax de la pelea final en la película, donde podemos notar cómo el arco de movimiento natural de un golpe que tendría Seiya no está presente y hace una moción limitada y extraña por esta armadura. Es una observación quisquillosa, absolutamente, pero cuando está plagado de estos detalles de movimiento, puede que inconscientemente a un miembro de la audiencia le haga pensar, algo no me cierra y no estoy seguro qué es. Y lo más interesante de este apartado estético, las armaduras de bronce son incompatibles con la estética de Marin, quien irónicamente tiene un diseño muy similar a su versión más icónica, pero sin dejar de ser moderno. Es más, la máscara parece que fuera la cara de una estatua griega. No es casualidad que, sacando la peluca de muy baja calidad, el diseño de Marin fue uno de los que fueron aceptados más fácilmente y que para muchos el elemento reconocible que dijo, este es un tráiler de los Caballeros del Zodíaco. No sé, me llama la atención, es como si fuera posible encontrar un balance entre evocar el pasado y tomar elementos de la mitología para crear algo moderno y nuevo, pero a la vez reconocible. ¿Quién lo hubiera dicho? Es posible, wow. Como producto que intenta ampliar a un público nuevo, los cloth, en lugar de encontrar una identidad propia, se sienten como un diseño medieval del montón, que al final del día se desdibujan en el imaginario colectivo y no representa el atractivo particular de la estética de Saint Seiya. Y si sos o fuiste fan en el pasado, no evoca nada de la iconografía, así sea de forma tangencial, para generar un sentimiento de familiaridad. Y lo peor, que ellos mismos han hecho cosas bien además de Marin. Por ejemplo, no sé quién hizo el diseño de Yura, pero es fantástico. Se ve como el personaje que todos conocemos, pero toma en el abdomen detalles de una de las armaduras más viejas de Atenas, como si el diseño dijera que es de los cloth más antiguos que protegen a la diosa que le da nombre a dicha metrópoli. ¿Cuál es el criterio entonces? Porque estos tres diseños pueden ser familiares y al mismo tiempo renovados, pero los protagonistas no. No entiendo la lógica, no entiendo el marketing detrás de todo este proceso. Es como las gaitas en la serie de Netflix. Por usar la palabra Knights intentan apelar una estética superficial que no se corresponde con lo que visualmente es Saint Seiya, sino con lo que se cree que es un caballero medieval choto genérico. Así que nada, para mí en ese sentido estético las películas es un fracaso absoluto y que realmente es un palo muy fuerte en la rueda para que la gente quiera ir a verla. Pero bueno, si bien lo estético es importante, no es la base de todo. Al final del día, lo que importa es la historia. ¿Y cómo le fue con eso a este largometraje? Bueno, no es ningún secreto que la historia en sí misma poco y nada tiene que ver con el manga y el anime clásico. Literalmente el largometraje cierra con Ikki, o mejor dicho Nero, robando la armadura de Sagitario, así que ni siquiera cuenta como el arco del Fénix propiamente dicho. Y yo me pregunto, ¿qué los llevó a adaptar el relleno de la serie con peor performance de la franquicia en los últimos años? ¿Por qué ir por ese lado? ¿Por qué no tomar los eventos de los primeros capítulos y ajustarlos al formato cine? Bueno, primero deberíamos pensar qué hace al inicio de Saint Seiya. Vemos a un joven entrenando con su maestra en medio de Grecia. Este se gana una armadura luego de luchar contra ese enorme muchacho. La maestra del gigantón es racista y no quiere que se quede con el cloth. Luchan y escapa a Japón, donde entra a un torneo con otros 9 caballeros de bronce por una armadura dorada, y de ahí aparece el último, que es Fénix, que tiene una venganza con 4 caballeros negros que se roba el ropaje sagrado y deben luchar para recuperarlo. Es una historia complicadísima de pensar para el cine. Implica la presencia de un montón de personajes con características y momentos clave para que uno pueda quererlos y se desarrollen, como lo fue la batalla entre el Pegaso y el dragón, pero que en los tiempos tan limitados de una película sería imposible de adaptar sin que fuera súper apurado, súper a los golpes, y estoy convencido que nadie quedaría satisfecho con el resultado final. En ese sentido es una complicación inicial muy importante. Realmente es muy difícil adaptar fielmente cualquier saga de Seiya. ¿Imposible? Técnicamente no. ¿Complicado? No lo dudes en ningún momento. Por ahí, en lugar de gastar un montón de dinero y recursos en un cast enorme que no vamos a poder explorar, no está mal intentar que la primera historia sea íntima con Seiya, que el foco sea él, ya que después de todo es nuestra puerta hacia este mundo. Además, el primer capítulo del manga es así, es un pequeño momento donde a través de Pegaso aprendemos de Marin orgánicamente algo de este universo. En ese sentido, la historia del largometraje intenta emular eso de que solo nos enfoquemos en Seiya, pero después tenemos que pensar, bueno, ¿cómo lo hizo? Y me parece que la mejor forma de hacerlo es analizando el primer acto. Veamos cómo hizo la película.
El inicio de la película es interesante, tenemos una secuencia re falopa sacada de otro largometraje previo de la franquicia para mostrar Caballeros Dorados y ver el elemento fantástico de la obra sin decirnos qué carajo es, con el fin de generar un misterio. No está mal, pero el CGI es cuestionable. La calidad de mis imágenes de prensa que me dio Sony, se lo juro, no me permite ilustrarlo bien, pero hay un primer plano de Aioros que me hizo pensar inicialmente que esta narración era tipo como los cuentos de la Reliquia de la Muerte, donde era como algo estilizado, pero luego ves los ojos de Yura y te das cuenta que en realidad están intentando ser fotorrealistas y que el 3D es una poronga. Mal ahí. Creo que más allá de ese problema es una buena primera impresión. Si sos fanático de la saga, son los únicos diseños reconocibles que vas a encontrar, dando una buena primera impresión, pero si sos nuevo para la franquicia vas a estar desorientado y vas a querer saber qué carajo está pasando. Genera curiosidad y por ende interés. Básicamente, esta apertura no se puede quejar nada desde lo narrativo. Si no está roto, robáselo a otra película. Por cierto, eso fue puro sarcasmo. En la historia propiamente dicha de este primer acto tenemos dos momentos, todo lo que es la lucha en el ring y la mansión de Kido. No es ningún secreto que a partir de acá no estamos adaptando para nada de forma fiel de historia. ¿Es entendible que para más de uno esto le genere enojo? Absolutamente. Pero por un momento dejemos eso de lado y veamos qué intenta hacer la película con todo este asunto y qué nos ofrece. En primer lugar, nos informa que Seiya tiene una relación con su hermana a la cual secuestran en un evento muy traumático por su culpa al activar su cosmos. En el presente, si bien no sabemos qué hacen los rings de combate, descubrimos a partir de la pelea que es muy habilidoso para luchar, rozando lo sobrehumano y que ante una crisis efectivamente activa su cosmos y hasta sus golpes se vuelven más fuertes, manifestándose con pobres efectos especiales de After Effects de ondas de viento. En medio de este quilombo aprendemos que el protagonista busca a su hermana, que hay una organización juntando pibes con cosmos para chuparles la sangre, si confían un segundo, y que tienen unos cibercaballeros negros cibernéticos muy fuertes, y además tiene una nave gigante medio sci-fi que parece salida de Star Wars, que sirve de excusa para generar una persecución genérica cuando Seiya permite que Alman Kido lo salve. Hay mucha gente que está en desacuerdo que los caballeros tengan este elemento de ciencia ficción, cuando la serie original apuntó más a lo místico, mientras que otros hablan de que siempre estuvo este elemento, como por ejemplo con los Caballeros de Acero, por lo que no es algo totalmente salido de la nada. Me parece que acá el problema está en que al conocer el contexto de la obra asumimos que nos encontramos en el mundo actual, pero por un segundo pretendé que no conoces Saint Seiya y respóndeme lo siguiente. ¿La película realmente nos ofrece una explicación de cómo es este mundo? Técnicamente lo único que vemos del mundo real, del mundo cotidiano, es una ciudad de noche tan oscura que no se entiende un carajo y que además está vacía. Después vemos una nave sci-fi, una camioneta medio sci-fi, otro avión sci-fi y unos guerreros sci-fi. Me parece que el contraste y lo que molesta no es tanto que aparezca un elemento de ciencia ficción, sino cómo es presentado. La obra nos empieza a mostrar el elemento fantástico en la película, el cosmos, y de golpe corta eso y tenemos un montón de cosas sci-fi re flasheras y no tenemos un indicador real si debo saber que esto es un elemento normal de la realidad de este mundo o si es algo que debería ser destacable, algo que es totalmente poco normal en esta realidad. El único indicador que tenemos que estamos hablando de elementos de ciencia ficción que no deberían estar en esa realidad es la siguiente línea que aparece después de la persecución, o sea que ya está tarde, ya la primera impresión estuvo y la desorientación se dio. De hecho me trajo un avión que parecía nave espacial. La segunda parte, cuando están en la mansión, es más expositiva, donde Kido le vomita a Seiya todo el lore de la película y le presenta de la forma menos ceremonial posible a Siena como la reencarnación de la diosa Atena, y básicamente le empiezan a forzar un destino de la forma menos sutil posible. Durante este proceso están pasando tres cosas. Literalmente nos están diciendo qué tiene que pasar en la historia, establecen un rol antagónico entre Seiya y Siena y aprendemos las mecánicas de Atena como una bomba de tiempo. Sobre lo primero, personalmente tengo sentimientos encontrados, no solo porque le quita toda la mística a averiguar lentamente de qué va este mundo, sino que Seiya tiene ciertas resistencias. Diría que su terapeuta es un gran fraude. Usted es un viejo demente. Que no tienen mucho sentido en retrospectiva. El personaje acaba de vivir una experiencia que en sus propias palabras es casi fantasiosa, mientras que a lo largo de la película, cuando vayamos apreciando más su pasado con su hermana Patricia, averiguamos que todo el asunto de caballeros y cosmos es algo que el personaje ya conoce parcialmente. De hecho, vio con sus propios ojos el elemento fantástico de la historia cuando era chico.
chico y de adulto también, pero no le cierra la idea. ¿Le parece que el planteo de Kido es exagerado? ¿Es porque tiene coherencia con el personaje o es porque quieren caer en el cliché del protagonista que no cree en nada porque es lo que hace un protagonista en una película genérica? Lo dejo a tu criterio. Después está el tema de la dinámica entre el futuro Pegaso y Siena. Es interesante que se lleven mal, es un elemento clásico de los dos personajes. En esta oportunidad la relación se viene trazando como la típica instancia hollywoodense de al final de la historia seremos amigos superando nuestras diferencias y terminaríamos con el conflicto de turno. Hasta una película de Disney te lo hace, Las locuras del emperador lo hace. Pero acá pasó algo peculiar. En lugar de dejar respirar a los personajes, que los conozcamos por separado y que orgánicamente se amiguen, al final se vuelven amigues en 4 minutos y 42 segundos. Los tenemos peleando, pasa una escena con los villanos, volvemos y ya está, conflicto resuelto. La idea está buena. La muchacha empatiza con Mackenyu porque tuvo una vida difícil desde la pobreza que aún atraviesa, por eso es un muerto de hambre, y Siena, a pesar de estar en una vida de lujos, es entendida por este Seiya nuevo al verla sufrir por la maldición de Atena. En papel la idea es buena, dos almas torturadas de forma distinta que aprenden a aceptar su destino pero bajo sus propios términos. No solo es un arco funcional para una película cualquiera, sino también que es bastante evocativo de lo que hace a Saint Seiya. El problema recae en que este conflicto personal tiene una resolución muy apurada en su primera etapa de hacerse amiguis, de vuelta, menos de 5 minutos, dejando que el resto de las escenas entre los personajes se limiten a formalizar el estamos bien, somos amiguis, nos llevamos no mal. Y finalmente está el tema de la Atena explosiva. A ver, Saint Seiya moderno hoy en día intenta generar ambigüedad en la figura de Atena. Que el cloth de la copa me dice que ella va a destruir el mundo, que la acción egoísta de Atena destruirá el espacio-tiempo, y ahora tenemos a esta Atena que posiblemente sea algo distinto a Siena y la está comiendo de a poco y que puede que destruya el mundo de tanto poder y furia que tiene porque diosa de la guerra, con un indicador visual de qué tan cerca está la explosión según la cantidad de mechones violetas que tenga en su cabello, haciendo un sutil guiño al anime. Todo muy sutil y muy bonito, pero al final de la película termina evolucionando en una peluca color fantasía, así que yay, veníamos bien con lo sutil y luego nos fuimos a queremos ser fieles justo con lo que no teníamos que adaptar literalmente. Igual en retrospectiva tampoco estoy tan seguro si fue sabio pensar ese conflicto de esa manera, ya que es literalmente el Fénix de X-Men 3 con la escena de Seiya barra Logan, me tenés que matar si me paso de verga, cosa que al final el personaje hace, consecuencias muy similares, nada más que en lugar de perder pedazos de carne, Seiya va perdiendo pedazos de esa horrible armadura. No estoy seguro si fue la mejor de las ideas castear como un personaje central a una actriz que su papel más icónico fue justamente Jean Grey, haciendo que muchos voluntaria e involuntariamente hagan la conexión entre ambos largometrajes y que interpreten que estamos robándonos una escena. No sé, lo dejo a tu criterio. ¿Te hizo dar cuenta que básicamente estaban robando un plot de esa película? ¿Ver a Agrad en pantalla? Decímelo en los comentarios. Como mérito propio del largometraje, sin contar que toma de base a Saint Seiya, es una historia básica y funcional, tanto así que su clímax lo toma de otra película, y el momento emocional del protagonista reconciliándose con su yo chiquito para despertar la armadura es excesivamente trillado y lo vimos 1.000.000 de veces en un montón de lugares. Ben 10 lo hizo, literalmente. Te veo, mi yo chiquito. Te perdono, mi yo chiquito. Nos reconciliamos simbólica y físicamente, mi yo chiquito. Estoy listo para pelear destrabando mi poder. Es de manual. ¿Esto es porque el guionista se copió un montón de ideas a propósito? No lo sé, pero me parece que se debe a que es un guión re de manual genérico con los tropos más seguros que vayas a ver en tu vida. Pero más allá de las ideas en sí mismas que pueden estar buenas, así no sean del todo originales, cuando analizamos la ejecución de las mismas, no siempre cierran. Por ejemplo, en una escena estos chabones cibernéticos son imparables y no les hace nada alto rifle, pero escenas más tarde, acá con una pistola con balas especiales, el Tatsumi puede romperles la cara, cosa que no tiene sentido, porque desde los flashbacks sabemos que estos soldados existen desde hace un montón de tiempo, desde que Seiya era chiquito, y sin embargo recién ahora las balas entran en juego y son un elemento, porque esas balas no estaban en el rifle. Es como, no rompe la película, pero si lo pensamos un poco te das cuenta que es una gran excusa porque queríamos una escena de John Wick con Tatsumi a los tiros. Además, pensándolo, que Tatsumi, ya sabes, el mayordomo o guardaespaldas, le dé una paliza y los liquide tan fácilmente. ¿No le quita peso que una persona común dome tanto a estos caballeros cibernegros? Porque no es que se bajó a uno milagrosamente, se los bajó en cantidades enormes a estos chabones. Así hay un montón de ejemplos. La película suele hacer esto. Por ejemplo, Tatsumi está apurado para subir al helicóptero y escapar al carajo para rescatar a Siena y a Seiya, y luego de que derrota a los caballeros negros, se queda esperando a que aparezcan más en vez de irse para que cuando lleguen, seguirlos atacando e irse de una forma más emocionante. ¿Tiene sentido? No. ¿Por qué pasa? Para que
que la escena sea más emocionante y memorable. No sé, me parece innecesario. Y es como, por un lado está bueno que agarren un personaje que no es nada e intentan darle un poco más de agencia en la historia. Prefiero a ese man mucho más que al original, pero por otro lado, los sacrificios que hace la historia de los enemigos para que eso ocurra son muy discutibles. Además, al final del día, un fan de Saint Seiya o una persona que va con cierta expectativa de lo que es Saint Seiya te va a decir: está bien, leemos toda esta escena a Tatsumi, pero si quiero ver a John Wick, voy a ver John Wick, no voy a ver Saint Seiya. No sé si me explico. A mí me gustó la escena, pero ese pensamiento es totalmente válido. Y por Dios, podría seguir todo el día. Tratamos de tener una escena trágica de un padre dando su vida para que su hija pueda escapar, pero Kido explota una bomba de la forma menos ceremonial posible, que lo único que logra es hacerle daño a los suyos, queda como un ridículo, y es una triste forma de matar a un personaje tan bien actuado que logró caerme hasta ese momento bien y que después de ahí fue como, Dios mío, ¿por qué? Tenemos otras cosas. Usamos el Genma-Ken para interrogar a alguien, genial, pero ¿por qué es un gusano gigante así nomás? O sea, es un modelo de un 100 pies agigantado sin nada mágico. ¿Por qué le dicen al Fénix que tiene que ir a interrogar ya al sirviente de Kido para saber dónde está escondida Siena? Pero cuando vemos el montaje de escenas nos muestran que pasa un día y a la mañana siguiente es que lo interroga en vez de esa misma tarde. ¿Por qué? ¿Fue un error de edición? ¿Fue un error de continuidad? Nadie se puso a pensar eso. Y las preguntas de mi parte pueden seguir. ¿Por qué la película hace de Cassius un villano tan caricaturesco solo porque Seiya le ganó en el ring? Al punto que se entrega a su cuerpo y está totalmente obsesionado con matarlo. No coincide con el tono más serio que intenta tener la película. También está bueno que le den una vuelta de tuerca a Vandergrad, haciendo que sea un personaje más empático. De hecho, millones de veces mejor que el de la serie de Netflix. Pero ¿por qué le damos una ropa caricaturesca de villano de serie de los 90 y que su base sea un edificio negro con una G roja puntiaguda humorísticamente trillada? No me genera ningún tipo de emoción positiva de wow, qué villano copado, me hace acordar a esto. Sigamos, ya fue, sigamos. ¿Por qué toda la subtrama de la sangre cósmica que me mantiene viva no alcanza con que tuviera una herida por el poder de Athena? Tenemos que hacerla todavía más caricaturesca de secuestro niño y le chupo la sangre. Y lo más importante de todas estas preguntas: ¿por qué Vandergrad? ¿Por qué adaptar un relleno de un remake que nadie vio en vez de resignificar y repensar y pulir algún personaje ya conocido para que esta película funcione? Así como el buitre fue totalmente expandido como personaje en Homecoming. La película está llena de pequeñas cosas así que, según cómo lo tomen cada uno, va a tener un efecto positivo o negativo según qué es lo que tenga más peso para vos, si la idea o la ejecución de dicha idea. Por ejemplo, a mí personalmente la idea de Seiya siendo un muchacho pobre que lucha por su vida y no tiene que comer me parece maravillosa, pero no lo veo reflejado en la ejecución del personaje visualmente. Mackenzie está con una remera, zapatillas y cabellos inmaculados de marca, está más preparado para subir a un escenario y recibir un premio que para decirme que vive en la calle en la miseria cagado de hambre, ¿no? Y no es un tema menor quisquilloso. Quisquilloso sería si me quejo del elástico de la máscara de Marín que se ve ahí. Eso es un detalle, un error mínimo que le puede pasar hasta el mejor cineasta. Pero lo de Mackenzie y la ropa y el diseño del ropaje en general, que pasa días entrenando y sin embargo la ropita está perfecta, es importante. Es cómo lo visual puede y debe acompañar lo que los personajes me dicen que están pasando. Por ahí hay gente que el concepto le es más pesado que la ejecución y lo toma como lo positivo. Qué bien, Seiya es un niño pobre. Pero el caso inverso, generando que la idea no llegue a gustarle a uno por cómo es ejecutada, también es válida. Por eso hay gente que no puede entender que cómo hay personas que no le gustó esta idea, porque tal vez la ejecución no acompaña del todo, que es un problema bastante general en muchas partes de la película. No sé, creo que al final está en cada uno. Personalmente, mientras más veces veo el largometraje y más la pienso, menos me gusta la película. Salí con un sentimiento de indiferencia general y lo sostengo mientras voy detectando más inconsistencias internas y ejecuciones que son medio pega, ahí nomás, como que podría ser mejor. Para mí los Caballeros del Zodiaco Saint Seiya The Beginning, además de tener un título súper genérico, es como una balsa hecha a mano. No se ve bien, es desprolija con algunos huecos, pero te permite pasar al otro lado del río. Sí, técnicamente si lo vemos por lo superficial, tiene la misma función que este yate que también te puede llevar al otro lado del río. Pero la diferencia entre ambas experiencias es enorme, me parece, ¿no? Y me parece que sí, una gran cantidad de fans andan poniendo asteriscos como vayan sabiendo que es una reinterpretación, entiendan que Mankeyu es un actor japonés que viene de una escuela asiática de actuación y por eso hay que entender que su performance sea extraña y eclipsada por todos los demás en escena, sepan que la primera mitad de la película es medio floja hasta que aparece Marín, por lo menos no es Dragon Ball Evolution, etcétera, etcétera, etcétera. Si la película es buena, no hace falta poner ningún asterisco o aclaración, así sea una reimaginación total. Porque la audiencia general, sin importar si sabía o no cómo era el Guasón en sus interpretaciones pasadas, salió maravillado de Dark Knight. Casi
20 años después y con un Joker nuevo, seguimos viendo el Why So Serious por la calle. Fue una puerta de entrada a muchos al mundo de Batman. Pero Maki es una película de 185 millones de dólares. El pobre Saint Seiya costó solo 60 millones. De hecho, el director, sin confirmar cifras, dijo que vale mucho menos, muchacho. Perfecto, queremos una comparación más justa, contemporánea. Pinocho de Guillermo del Toro costó 30 millones de dólares, que el director tardó casi una década en juntar porque nadie quería apostar a la animación stop motion. El staff reinventó al personaje manteniendo elementos concretos de la historia, al punto que reintegraron algunos aspectos iconográficos del cuento que se habían diluido en la conciencia cultural, resignificándolos, dándoles un nuevo rol en la historia, y terminó siendo amada por todos, ganadora de un Oscar y para muchos la versión definitiva de la historia del personaje. ¿Por qué Saint Seiya no puede apuntar a eso? Y la verdad que me parece que también en el fandom lo estamos viendo como una cámara de eco donde no vemos lo que piensa el público general respecto a eso, porque seguramente me vas a decir, hay un montón de gente que piensa que es una gran película, que es una versión definitiva de muchos personajes como Tatsumi, pero ¿cómo es por fuera del fandom? ¿Cómo es por fuera del ecosistema social en internet que nosotros manejamos? Yo personalmente le pregunté a 12 personas si les gustó el largometraje y ellos como mucho vieron la serie de chicos, gente que no ve anime. Lo que conseguí fue que a 6 no les gustó, les pareció una aberración, a 2 les pareció medio como que zafaba, por lo menos no era Dragon Ball Evolution, y 2 la consideraron buena. No es un muestreo ideal, de hecho es muy pequeño, quería que fueran más, mínimo 20 personas, pero no pude convencer a ninguno de mis amigos que la fueran a ver al cine. Gente que no ve anime, pero que con gusto fueron a ver Broly y cualquier gilada que te encuentres en el cine. Pero no pude, fue como, prefiero esperar a que salga un stream o pasarme la pirateada, y es como, creo que indirectamente con eso también están respondiendo algo respecto a la forma en que es observada por la gente. Yo entiendo que el marketing de la película fue y es pobre, pero me parece que incluso cuando uno intenta a una persona ajena a Saint Seiya intentar acercarse al largometraje, lo que genera es, me chupa un huevo, y es como, no está bueno. Eso también habla un poco de las impresiones que dejan los trailers, las impresiones que dejan la estética, la impresión que deja el hecho de que saber que la historia es otra. Creo que estamos poniendo la vara satisfactorio muy baja, ya que vamos esperando que sea lo peor, y que cuando vemos que no es así, nos genera la ilusión de más logro de lo que realmente tiene este largometraje. Estoy cansadísimo de que vivan referenciando Dragon Ball Evolution como lo que suele pasar cuando se hacen estos proyectos. Ya fue, es suficiente. Vivimos en un mundo donde existen adaptaciones excelentes de manga y anime como Edge of Tomorrow, la tetralogía de Kenshin, Aelita, entre un montón de otras cosas. Me parece que nos encontramos en un momento donde se puede esperar más. De hecho, se debe esperar más. Yo sé que hay gente que realmente le encanta y está bien, pero me parece que si Gami, una franquicia que solo tuvo 2 tomas y que no conoce nadie, pudo tener una película tan tremendamente bien adaptada, perfectamente recreando algunos paneles, y que además lo que ofrece por su cuenta original es excelente. Me parece que Saint Seiya, habiendo sido un fenómeno internacional, puede apuntar a algo más que zafa, está bien, puede ser, no está tan mal, no es la gran cosa, pero no me molesta. Me parece que puede ser más, y creo que está bien que la gente exija que sea más. Y si bien está perfecto que la película quiera reinterpretar la historia, me parece que está mal criticar a la gente por pedir una versión un poco más fiel a la obra clásica. Y con eso no me refiero a quiero que se vea exactamente igual que en el anime, con las armaduras exactamente perfectas y con Jun con el pelo verde, sino me refiero a cuestiones vinculadas con la trama. ¿Habría tenido el mismo impacto la primera película de Transformers si solo aparecía Optimus, se veía así y no había conflicto Autobot-Decepticons? ¿Podría haber sido lo que fue El Señor de los Anillos si la primera entrega era una historia 100% original para mostrarnos cómo Frodo consigue el anillo? Por ello hubieran sido excelentes historias que respetan la esencia de sus títulos, pero es imposible negar que era muy factible que alienaran a las audiencias. Muchos se están escudando con la excusa de que los cómics adaptan como quieren las cosas y hacen lo que se les canta, pero Spider-Man mató al tío Ben 2 veces y recién en el tercer reboot se repensó su origen. Tony consiguió en el exilio su traje en una cueva porque fue secuestrado por unos terroristas y no luchó contra Juanito inventado para el largometraje, se enfrentó contra uno de sus villanos más icónicos de la primera parte de los cómics. No es casualidad que Iron Man 3, una gran película, recibió rechazo inicial por hacer un mandarín nada que ver con el original. Un impacto tan negativo que mucha gente al día de hoy no le quiere dar una segunda oportunidad a una película que hace un muy buen estudio del personaje de Tony. Reinventar y repensar propiedades no lo hace intrínsecamente malo, para nada. De esos cambios han salido historias muy buenas, pero se corre el riesgo de no agradar y generar rechazo, más si estamos hablando del primer intento del salto al live action, cuando mucha gente lo percibe como la chance, la única oportunidad que van a tener de ver en la pantalla grande a los Caballeros del Zodiaco en carne y hueso. Yo no tengo problemas con los cambios, estoy acostumbrado a otras franquicias que se vienen reinventando, pero podés culpar a alguien dentro del
público masivo que como mucho vio Los Caballeros de chico, sabe algo de ellos por ósmosis, o sea, el target principal de la película, o incluso a los fans sentirse disgustados o hasta alienados por el Casio Cyborg. Casio Cyborg, chabón, ¿qué te pasa? No podés culparlos por eso. Además, no me parece tan loco tomar otros elementos de los primeros capítulos y resignificarlos para que sean funcionales para una película. Podés tranquilamente tener a Kido forzándole a Seiya siendo chiquito su destino de salvar a Siena, lo mandás a entrenar al santuario, conocemos la mitología del lugar, pelea contra Cassios, lo derrota, Jaina se emputa, entonces rescatamos este concepto del racismo en el santuario y que el villano final sea Jaina yendo a buscar a Seiya a la mansión y ahí descubre que Siena es Atena y la quiere secuestrar también, y ahí tenés una película que funcionalmente tiene una trama similar pero seguís utilizando iconografía, así como Tatsume le dieron como un papel central, puedes tomar a un villano real que es bastante menor como lo es Jaina y darle una centralidad mucho más importante que la que tuvo en la historia original, y ya está, es posible. Si querés meter a Fénix, lo metés como un esbirro ahí más que tiene su propia agenda enviado por su cuenta y que termina llevándose la armadura también, y ahí después explorás otra cosa. No me parece tan alocado, no me parece tan imposible. Esto ni siquiera está en el guión del video, lo estoy improvisando ahora, es lo primero que se me vino a la cabeza. Se podría reinventar sin necesidad de tomar elementos ajenos a la identidad popular de Saint Seiya y hacer algo más reconocible, no es tan complicado. Y de vuelta, yo disfruté a Grad en la película, pero al mismo tiempo sé que es el eslabón débil haberla tomado ella, sé que va a ser el punto de rechazo absoluto para un montón de público. Pero bueno, al final del día me parece que en un ambiente de internet totalmente aislado del resto del mundo se está armando un quilombo en el fandom, donde hay gente atacando a los que les gusta, gente atacando a los que no les gusta, y estamos haciendo una escena terrible por una peliculita que tiene peor cinematografía que un largometraje hecho para un stream. Miren Prey. Y lo más loco de todo es que no estoy tan seguro si a muchas de las personas que les gustó y que no les gustó le hubiera dado una oportunidad al largometraje, o le estaría dando tanta entidad si en el título dijera Juanito el Guerrero o Caballeros de Tirnanog en lugar de Saint Seiya. Lo más posible es que ninguno le hubiera dado pelota. Aprendamos a dejar a la gente opinar desde el respeto, así diga algo bueno o algo malo. Todos procesamos e interpretamos el cine distinto, además de que buscamos cosas diferentes. Los que les gusta la película no son menos fans por disfrutarla. Hay elementos que son interesantes, hay elementos y momentos aislados que son disfrutables, así como un todo de la película no sea wow, la gran cosa, sino que es medio del montón. Como así también hay críticas totalmente válidas en términos de su historia. Es totalmente entendible a ambos lados. Dejen que la gente fluya siendo feliz, dejen que la gente fluya pidiendo más, porque esto ya parece que estuviéramos militando dos partidos políticos, los pro y los contra, ¿viste? Es como ridículo. Yo personalmente espero que la película tenga una secuela. Posiblemente lo tenga porque es una película de bajo presupuesto y tal vez no para cine, pero tengamos una secuela en un stream o algo así. A mí personalmente no me interesa, solo quiero que sea irrefutablemente sólida y todos la puedan pasar bien juntos y que no nos encontremos como con esta película que realmente el mejor sentimiento que me generó es no te odio, no sos terrible, pero tampoco sos realmente buena, sino que solo me aburrís y quiero que termines de una vez, por favor, me quiero ir del cine. Porque para mí fue eso, fue algo mediocre, algo que tiene cosas muy malas, tiene algunas cosas que rescato un montón, pero no es suficiente. Creo que la vara está muy baja y me parece que era la oportunidad de oro de Saint Seiya, era la única oportunidad de oro de Saint Seiya para ser mucho más, y siento que no es suficiente. Así nos guste, así no nos guste. Me encantaría leerlos a ustedes en los comentarios a ver qué les pareció, qué les gustó, qué no les gustó. Otra cosa que por ejemplo a mí no me gustó es que no te explican qué es un caballero de plata, qué es un caballero de oro, qué es un caballero de bronce, y sin embargo te presentan a Marín, la caballero de plata, y es como, si lo viste la serie no sabés que no es su símbolo, sino que es su rango. Es como, al final es una película para un nuevo público, pero se apoya un montón en que conozcas cosas previas, ¿no? Así que nada, no voy a seguir porque este video gigante es súper largo, es súper deprimente y la experiencia ha sido patética realmente. No por la película en sí misma, que fue como, bueno, la vi, me reí con mis amigos de la película, vi mucha gente sufrir en el cine, vi mucha gente feliz en el cine, pero también vi mucha agresividad y no tiene sentido. O sea, es un producto más, no, dejémonos romper las pelotas, es una película, punto, ya está. Nos vemos la semana que viene. Vecines.